You presenta El Pozo y el Péndulo, parte 3. Mirando hacia arriba, observé el techo de mi prisión. Tendría unos 30 o 40 metros de alto, y su construcción se asemejaba a la de los muros. Sobre uno de sus paneles aparecía una extraña figura que se apoderó por completo de mi atención. ¿Qué era tal figura? ¿A quién representaba? ¿Qué hacía allí, arriba mío, dentro del calabozo? Hasta que lo reconocí. Era la pintura de aquel anciano con barba, vestido con una túnica y portando una guadaña y un reloj de arena u otro dispositivo de cronometraje que suele representar al Padre Tiempo, como le llaman. Pero era distinta, muy distinta, porque en lugar de guadaña tenía un pesado péndulo, semejante al de los relojes antiguos, y porque el péndulo era en realidad una filosa cuchilla que se balanceaba y descendía lentamente sobre mí. Sin dudas, como había logrado escapar de la muerte en el pozo, mis torturadores decidieron utilizar un método de ejecución alternativo, el más perverso de todos. La oscilación del péndulo era breve y, naturalmente, lenta. Lo observé durante un rato con más perplejidad que temor. Cansado, al fin, de contemplar su monótono movimiento, volví los ojos a los restantes objetos de la celda. Un ligero ruido atrajo mi atención y, mirando hacia el piso, vi cruzar varias enormes ratas. Habían salido del pozo, que se hallaba al alcance de mi vista sobre la derecha. Seguían saliendo en cantidades, presurosas y con ojos famélicos, atraídas por el olor de la carne. Me dio mucho trabajo ahuyentarlas del plato de comida. Habría pasado media hora o quizá más de una hora, pues tenía una noción imperfecta del tiempo, antes de volver a fijar los ojos en lo alto. Lo que entonces vi me confundió y me llenó de asombro. La carrera del péndulo había aumentado y bajaba mucho más rápido en comparación con la velocidad que bajaba tan solo unos minutos atrás. Aunque afilado como una navaja, el péndulo parecía macizo y pesado, y desde el filo se iba ensanchando hasta rematar en una ancha y sólida masa. Centímetro a centímetro, con un descenso que solo podía apreciarse después de intervalos que parecían siglos, se iba aproximando más y más. Nada me perturbaba tanto como sentir que se acercara tanto de repente, que estuviera demasiado cerca, el silbido de su balanceo mecánico en el aire. Pasaron días, puede ser que hayan pasado semanas, antes de que oscilara tan cerca de mí que ya parecía abanicarme con su aliento. El olor del afilado acero penetraba en mis sentidos. Ya estaba enloqueciendo. Había usado todos los cartuchos de mi tolerancia y hasta supliqué al cielo que el péndulo terminase su trabajo de una vez por todas. Después logré una repentina calma y me mantuve inmóvil, sonriéndole a aquella brillante muerte como un niño que adora su juguete preferido. Siguió otro intervalo de total insensibilidad. Fue breve, pues al resbalar otra vez en la vida, noté que no se había producido ningún descenso perceptible del péndulo. Podía, sin embargo, haber durado mucho, pues bien sabía que aquellos demonios estaban al tanto de mi desmayo y que podían haber detenido el péndulo a su gusto. Al despertarme me sentí enfermo y débil, como después de una prolongada inanición. Aún en la agonía de aquellas horas, la naturaleza humana ansiaba alimento. Con un penoso esfuerzo, alargué el brazo izquierdo todo lo que me lo permitían mis ataduras y me apoderé de una pequeña cantidad que habían dejado las ratas. Cuando me llegaba una porción a los labios, pasó por mi mente un pensamiento apenas esbozado de alegría, de esperanza. Pero, ¿qué tenía yo que ver con la esperanza? Era aquel, como digo,
un pensamiento apenas formado. Muchos así tiene el hombre que no llegan a completarse jamás. Sentí que era de alegría, de esperanza, pero sentí al mismo tiempo que acababa de extinguirse en plena elaboración. Vanamente luché por alcanzarlo, por recobrarlo. El prolongado sufrimiento había aniquilado casi por completo mis facultades mentales ordinarias. No era más que un imbécil, un idiota. La oscilación del péndulo se cumplía en ángulo recto con mi cuerpo extendido. Vi que la media luna estaba orientada de manera de cruzar la zona del corazón. Desgarraría la estameña de mi sayo. Retornaría para repetir la operación. Otra vez, otra vez. Medité acerca del sonido que haría la media luna cuando pasara cortando el género y la especial sensación de estremecimiento que produce en los nervios el roce de una tela. Pensé en todas estas frivolidades hasta el límite de mi resistencia. Bajaba, seguía bajando suavemente. Sentí un frenético placer en comparar su velocidad lateral con la del descenso. A la derecha, a la izquierda, hacia los lados, con el aullido de un espíritu maldito. Hacia mi corazón, con el paso sigiloso del tigre. Sucesivamente reía carcajadas y clamé según que una u otra idea me dominara. Bajaba, seguro, incansable, bajaba. Ya pasaba vibrando muy cerca de mi pecho. Luché con violencia, furiosamente, para soltar mi brazo izquierdo, que solo estaba libre a partir del codo. Me era posible llevar la mano desde el plato, puesto a mi lado, hasta la boca, pero no más allá. De haber roto las ataduras arriba del codo, hubiera tratado de detener el péndulo, pero lo mismo hubiera sido pretender atajar una luz. Bajaba, sin cesar, inevitablemente, bajaba. Luché, jadeando a cada oscilación. Me encogía convulsivamente a cada paso del péndulo. Mis ojos seguían su carrera hacia arriba o abajo, con la ansiedad de la más inexpresable desesperación. Mis párpados se cerraban espasmódicamente a cada descenso, aunque la muerte hubiera sido para mí un alivio. Pero cada uno de mis nervios se estremecía. Sin embargo, al pensar que el más pequeño deslizamiento del mecanismo precipitaría aquel reluciente, afilado eje contra mi pecho. Era la esperanza la que hacía estremecer mis nervios y contraer mi cuerpo. Era la esperanza, esa esperanza que susurra al oído de los condenados a muerte, hasta en los calabozos de la Inquisición. Vi que después de 10 o 12 oscilaciones, el acero se pondría en contacto con mi ropa, y en aquel mismo momento, por primera vez en muchas horas, quizá días, me puse a pensar. Durante horas y horas, cantidad de ratas habían pululado en la vecindad inmediata del armazón de madera sobre el cual me hallaba. Aquellas ratas eran salvajes, audaces, famélicas. Sus rojas pupilas me miraban centelleantes, como si esperaran verme inmóvil para convertirme en su presa. ¿A qué alimento, pensé, las han acostumbrado en el pozo? A pesar de todos mis esfuerzos por impedirlo, ya habían devorado el contenido del plato, salvo unas pocas sobras. Mi mano se había agitado como un abanico sobre el plato, pero, a la larga, la regularidad del movimiento le hizo perder su efecto. En su voracidad, las odiosas bestias me clavaban sus afiladas garras en los dedos. Tomando los fragmentos de la aceitosa y especiada carne que quedaba en el plato, froté con ellos mis ataduras allí donde era posible alcanzarlas. Y después, apartando mi mano del suelo, permanecí completamente inmóvil, conteniendo el aliento. Los hambrientos animales se sintieron primeramente aterrados y sorprendidos por el cambio, la cesación de movimiento. Retrocedieron llenos de alarma y muchos se refugiaron en el pozo. Pero esto no duró más que un momento. No en vano había yo contado con su voracidad. Al observar que seguía sin moverme,
Una o dos de las más atrevidas saltaron al bastidor de madera y olfatearon la soga. Esto fue como la señal para que todas avanzaran. Salían del pozo corriendo en renovados contingentes. Se colgaron de la madera, corriendo por ella y saltaron a centenares sobre mi cuerpo. El acompasado movimiento del péndulo no las molestaba para nada. Evitando sus golpes, se precipitaban sobre las untadas ligaduras. Se apretaban, pululaban sobre mí en cantidades cada vez más grandes. Se retorcían cerca de mi garganta. Sus fríos hocicos buscaban mis labios. Yo me sentía ahogar bajo su creciente peso. Un asco para el cual no existe nombre en este mundo llenaba mi pecho y helaba con su espesa viscosidad mi corazón. Un minuto más, sin embargo, y la lucha terminaría. Empecé a notar que las ataduras se aflojaban. Me di cuenta de que debían de estar rotas en más de una parte. Pero, con una voluntad que excedía la tolerancia humana, logré mantenerme inmóvil. No había errado en mis cálculos ni sufrido tanto en vano. Por fin sentí que estaba libre. La soga colgaba en tiras a los lados de mi cuerpo, pero ya el paso del péndulo alcanzaba mi pecho. Había dividido la estameña de mi sayo y cortaba ahora la tela de la camisa. 2 veces más pasó sobre mí y un agudísimo dolor recorrió mis nervios. Pero el momento de escapar había llegado. Apenas agité la mano, mis ratas libertadoras huyeron todas juntas, en tumulto. Con un movimiento regular, cauteloso y encogiéndome todo lo posible, me deslicé lentamente. Por el momento, al menos, estaba libre. Libre y en las garras de la Inquisición. Apenas me había apartado de aquel lecho de horror para ponerme de pie en el piso de piedra, cuando cesó el movimiento de la diabólica máquina y la vi subir, movida por una fuerza invisible, hasta desaparecer más allá del techo. Aquello era una lección. Indudablemente espiaban cada uno de mis movimientos. ¡Libre! Apenas se había escapado de la muerte bajo la forma de una tortura para ser entregado a otra que sería peor aún que la misma muerte. Pensando en eso, pasé nerviosamente los ojos por las barreras de hierro que me encerraban. Algo insólito, un cambio que, al principio, no me fue posible apreciar claramente. Se había producido en el calabozo. Durante largos minutos, sumido en una temblorosa y vaga abstracción, me perdí en vanas y desilvanadas conjeturas. En estos momentos pude advertir por primera vez el origen de la sulfurosa luz que iluminaba la celda. Procedía de una fisura de media pulgada de ancho que rodeaba por completo el calabozo al pie de las paredes, las cuales parecían, y en realidad estaban, completamente separadas del piso. A pesar de todos mis esfuerzos, me fue imposible ver nada a través de la abertura. Al ponerme otra vez de pie, comprendí de pronto el misterio del cambio que había advertido en la celda. Ya he dicho que, si bien las siluetas de las imágenes pintadas en los muros eran suficientemente claras, los colores parecían borrosos e indefinidos. Pero ahora esos colores habían tomado un brillo intenso y sorprendente, que crecía más y más y daba a aquellas espectrales y diabólicas imágenes un aspecto que hubiera quebrantado nervios más resistentes que los míos. Ojos demoníacos, de una salvaje y aterradora vida, me contemplaban fijamente desde 1000 direcciones, donde ninguno había sido antes visible, y brillaban con el resplandor de un fuego que mi imaginación no alcanzaba a concebir como irreal. ¡Irreal! Al respirar, llegó a mis narices el olor característico del vapor que surgía del hierro recalentado. Aquel olor sofocante invadía más y más la celda. Los sangrientos horrores representados en las paredes empezaron a ponerse rojos. Yo jadeaba, tratando de respirar. Ya no me cabía duda sobre la intención de mis torturadores. Corrí hacia el centro de la celda, alejándome del metal ardiente.
Al encarar en mi pensamiento la horrible destrucción que me aguardaba, la idea de la frescura del pozo invadió mi alma como un bálsamo. Corrí hasta su borde mortal. Esforzándome, miré hacia abajo. El resplandor del ardiente techo iluminaba sus más recónditos huecos. Y, sin embargo, durante un horrible instante, mi espíritu se negó a comprender el sentido de lo que veía. Pero, al fin, ese sentido se abrió paso, avanzó poco a poco hasta mi alma, hasta arder y consumirse en mi estremecida razón. Con un alarido salté hacia atrás y hundí mi cara en las manos. El calor crecía rápidamente y una vez más miré a lo alto, temblando como en un ataque de calentura. Un segundo cambio acababa de producirse en la celda y esta vez el cambio tenía que ver con la forma. Al igual que antes, fue inútil que me esforzara por apreciar o entender inmediatamente lo que estaba ocurriendo. Pero mis dudas no duraron mucho. La venganza de la Inquisición se aceleraba después de mi doble escapatoria y no habría más pérdida de tiempo por parte del Rey de los Espantos. Hasta entonces, mi celda había sido cuadrada. De pronto vi que 2 de sus ángulos de hierro se habían vuelto agudos y los otros 2, por consiguiente, obtusos. La horrible diferencia se acentuaba rápidamente, con un resonar profundo y quejumbroso. En un instante el calabozo cambió su forma por la de un rombo, pero el cambio no se detuvo allí y yo no esperaba ni deseaba que se detuviera. Podría haber pegado mi pecho a las paredes rojas como si fueran vestiduras de eterna paz. ¡La muerte!, clamé. ¡Cualquier muerte, menos la del pozo! ¡Insensato! ¿Acaso no era evidente que aquellos hierros al rojo tenían por objeto precipitarme en el pozo? ¿Podría acaso resistir su fuego? Y si lo resistiera, ¿cómo ponerme a su presión? El rombo se iba achatando más y más, con una rapidez que no me dejaba tiempo para mirar. Su centro y, por tanto, su diámetro mayor llegaba ya sobre el abierto abismo. Me eché hacia atrás, pero las movientes paredes me obligaban irresistiblemente a avanzar. Por fin no hubo ya en el piso del calabozo ni un centímetro de asidero para mi chamuscado y convulso cuerpo. Dejé de luchar, pero la agonía de mi alma se expresó en un agudo, prolongado alarido final de desesperación. Sentí que me tambaleaba al borde del pozo. Desvié la mirada y entonces oí una secuencia de gritos humanos. Resonó un poderoso clamor de trompetas. Escuché un áspero chirriar semejante al de 1000 truenos, todos juntos. Las terribles paredes del calabozo que me estaban por aplastar retrocedieron. Y casi antes de caer en el abismo desmayado, alguien agarró mi brazo para rescatarme. Era la del general Lasalle. El ejército francés acababa de entrar en Toledo. La Inquisición estaba en poder de sus enemigos.